La noche antes de casarme con Elliot, me drogó en el hotel. Cuando desperté a la mañana siguiente, moretones cubrían mi cuerpo. Me sostuvo tiernamente en sus brazos, diciendo que no era mi culpa y que todavía era la novia más hermosa ese día. Pero al caminar hacia él, del brazo de mi padre, llena de esperanza, las pantallas del lugar de la boda cambiaron de repente a fotos de mí siendo drogada y violada. El rostro de mi padre se volvió pálido, temblando mientras me sostenía, atrapado en una pesadilla. Elliot estaba en el escenario, su mirada helada, mirando a mi padre mientras hablaba deliberadamente, palabra por palabra: «Suegro, este es un regalo que preparé especialmente para usted». Tú, mi padre lo señaló, con los ojos inyectados en sangre, demasiado furioso para hablar. Elliot sonrió fríamente, curvando la comisura de su boca. Guarde fuerzas. Lo mejor está por venir. Con eso, se alejó con paso firme. 5 años después, me casé con el mismo hombre que me había violado, volviendo loco de celos a Elliot. El salón de bodas estalló en alboroto. Miren ese sombrero verde, ¿cómo terminó la familia Elliot casándose con esta basura? La novia es bastante experimentada, ha desbloqueado tantas posiciones nuevas. La calidad de este vídeo es mejor que la de una película japonesa. Tomen fotos para disfrutar después. Me cubrí los oídos, desesperada por bloquear la avalancha de insultos sucios. Mi madre corrió desde los asientos de los invitados, acariciando suavemente mi espalda. No tengas miedo. Mamá está aquí. En su abrazo, mis dientes castañeteaban, pero no podía llorar. Mi padre subió rápidamente al escenario y apagó el vídeo frenéticamente, gritando: «Mi hija también es una víctima. Por favor, dejen de culparla». Su voz fue rápidamente ahogada. Mientras mi padre intentaba protegernos a mi madre y a mí, 2 policías se adelantaron y nos detuvieron. ¿Es usted Maurice? Venga con nosotros. Ha sido denunciado por abusar de una estudiante. Los gritos abusivos se hicieron aún más fuertes. Ese viejo sinvergüenza no tiene vergüenza. Parece un hombre decente pero hace las cosas más viles. Se lo merece. Un padre así, su hija merece ser arruinada. El rostro de mi padre se volvió rojo intenso mientras intentaba defenderse, pero fue llevado sin piedad por la policía. En el forcejeo, mi madre cayó al suelo, el cabello desordenado y el rostro pálido. Había desaparecido la calma y la gracia que una vez conocí. Una deuda maldita, murmuró mi madre, como recordando algo terrible. ¿Mamá? ¿Qué le pasó a papá? La agarré ansiosamente, con lágrimas corriendo. Vamos a casa primero. De vuelta en casa, mi madre me preguntó sobre las fotos. Solo podía recordar que ayer por la tarde Elliot me había invitado al hotel para probarme el vestido de novia. Al entrar a la habitación, un mareo me abrumó. Caí sobre la cama y perdí el conocimiento, despertando solo a la mañana siguiente. A juzgar por los moretones y lo terrible que me sentía, alguien debió aprovecharse de mí mientras estaba inconsciente. Las cejas de mi madre se fruncieron profundamente mientras escuchaba. Tras pensarlo, concluyó, este fue el plan de Elliot. Sus métodos son realmente despreciables. Luego compartió un secreto largamente guardado. En mi 2º año de secundaria, mi padre dio clases a una estudiante de mi edad, una chica especialmente sensible que adoraba a mi padre y a menudo se comportaba de manera demasiado familiar sin darse cuenta. Al principio, mi padre la trató como a una menor y no le prestó mucha atención. Luego, al darse cuenta de que algo estaba mal, dejó de darle clases. Ella vino a verlo varias veces después, pero cayó en depresión, se ausentó de la escuela e incluso intentó cortarse las muñecas. Lo más probable es que fuera la hermana de Elliot. Elliot aparentemente creía que mi padre había hecho daño a su hermana. Yo empecé a salir con Elliot solo después de graduarme de la universidad. Sabía que su padre había fallecido y que su madre era una mujer de negocios dominante. Nunca mencionó tener una hermana. Mi madre me abrazó suavemente, con los ojos rojos, consolándome: «Cynthia, yo creo en tu padre. Tú también tienes que creer en él».
Esperaremos juntos a que regrese. Esas fotos no son tu culpa. Elliot es el vil, tú eres la víctima. No importa lo que digan los demás, debes mantener la cabeza en alto. Contuve las lágrimas y asentí con fuerza, creyendo que algún día todo esto pasaría. Esa noche, pasamos las horas esperando ansiosamente. Al mediodía del día siguiente, mi padre todavía no había regresado. Mi madre y yo fuimos al centro de detención para preguntar. La policía nos dijo que la acusadora era su estudiante. Además de las fotos, la evidencia clave era un par de ropa interior con el ADN de mi padre. Mi madre y yo intercambiamos una mirada, un frío temor se asentó profundamente en nuestros pechos. Mi padre parecía años más viejo de la noche a la mañana, con expresión llena de desesperación. Sostuvo las manos de mi madre, murmurando repetidamente, no lo hice. Por favor, créanme. Siempre había sido un maestro respetado, manteniéndose a altos estándares y preocupándose profundamente por su reputación. Al ver su dolor, mi madre y yo nos sentimos destrozadas, ofreciendo el consuelo que pudimos y prometiendo encontrar una solución. Pero sabía que esto era exactamente el show que Elliot había advertido. Él había arreglado que esta estudiante fabricara pruebas y acusara a mi padre. Esto no terminaría fácilmente, solo podía esperar un atisbo de esperanza. Lo llamé repetidamente, pero cada vez iba al buzón de voz. El número que ha marcado está temporalmente no disponible, por favor intente más tarde. Mis mensajes quedaron sin respuesta, silencio como una piedra hundiéndose en el mar. Como no me había bloqueado, significaba que esperaba que yo regresara por mi cuenta. Seguí intentando. Finalmente, la llamada se conectó. Ven a la sala privada del restaurante Minchue. Corrí allí, parada en la puerta mientras el bullicio familiar del festejo vibraba dentro. Por un momento, dudé, agarrando fuertemente la manija de la puerta. Respiré hondo y la abrí. Dentro, la atmósfera era decadente e indulgente. Elliot descansaba en el sofá al fondo, brazos extendidos sobre el respaldo, piernas largas cruzadas sobre la mesa de café. Una mujer llamativa se recostaba íntimamente en su brazo, mirando su teléfono. Suprimí mi incomodidad y me acerqué a él. Elliot, por favor deja ir a mi padre, ¿no has castigado suficiente con tu venganza? El dolor y la amargura surgieron de nuevo, enrojeciendo mis ojos. Todavía no quería creer que alguien a quien amé pudiera tratarme así. Un destello de reluctancia cruzó sus ojos antes de endurecerse en frialdad. ¿Dejarlo ir? ¿Quién dejará ir a Yvette? Solo tenía 15. 15 y se fue. Lamento la muerte de Yvette, pero no fue papá. Por favor créeme, investiguen de nuevo. Él se quedó en silencio, mirándome fríamente. Pensé que quería verme rota y desesperada. Lentamente, doblé las rodillas y me arrodillé en el suelo. Dime qué hacer, cualquier cosa, solo para que dejes a mi padre libre. Fijé mi mirada en él, fingiendo no notar las lágrimas que se escapaban por las comisuras de mis ojos. Deslizó las piernas de la mesa de café, como si intentara ocultar algo. Inclinado hacia adelante, levantó mi mentón. Tienes un bonito rostro, pero aún creo que eres repugnante. Sentí que mi sangre se congelaba, mi cuerpo temblando mientras me arrodillaba en el suelo. Las lágrimas son un arma para influir en un amante, pero él ya no era esa persona. Tragué saliva con fuerza, obligando a las lágrimas a volver a mis ojos. Suplicarle era inútil. Giré el rostro, liberándome de su agarre, y me levanté para irme. En la esquina de mi ojo estaba un hombre igual de salvaje e indomable, las mangas de su camisa remangadas hasta arriba, revelando brazos pálidos marcados con el mismo tatuaje azul que en la fotografía. Exactamente el mismo tatuaje en su brazo. Mis ojos se entrecerraron involuntariamente mientras me apresuraba hacia él. ¿Eres tú? Mi voz temblaba. No me respondió, en cambio giró la cabeza para mirar a Elliot con una sonrisa burlona. Ella se ha dado cuenta. Tu plan de llamarme aquí hoy funcionó. Aunque había sospechado que Elliot estaba detrás de las fotos de la boda, todavía me aferraba a un pequeño hilo de esperanza antes de verlo.
pero la cruel verdad se reveló ante mí, y me incliné, abrazándome a mí misma, tratando de amortiguar el dolor punzante en mi pecho. Creo que me tocaron las peores cartas, haciendo tal actuación. Debería haberte pedido unos millones más. Ascher, no seas tan descarado, dijo una voz. No me gustan los farsantes. Como peces muertos, sin energía. Luchando por incorporarme, me tapé los oídos, mordí mi labio con fuerza y salí tambaleándome del privado. Tras cerrar la puerta detrás de mí, me apoyé contra la pared en una esquina, agarrándome la cabeza, sollozando incontrolablemente. Mis llantos se mezclaban con las risas y charlas que se filtraban desde dentro de la habitación. Mi madre y yo buscamos al mejor abogado que pudimos encontrar. Tras escuchar la situación, el abogado dijo que la evidencia era muy desfavorable para mi padre y nos aconsejó encontrar a la estudiante. Solo si ella retiraba el caso voluntariamente habría alguna posibilidad. La contacté y aceptó reunirse. Era la misma sala privada en la Torre Minchue, con poca luz y solo ella adentro. Saqué una tarjeta bancaria y se la entregué con ambas manos, tratando de suavizar mi tono. Aquí tienes 2 millones. Por favor, deja en paz a mi padre. O si tienes alguna otra condición, dilo. Ella pellizcó la tarjeta entre 2 dedos, haciéndola girar en su mano. Mi corazón se sentía como esa tarjeta girando, suspendido en el aire, sostenido firmemente o a punto de caer. Solo 2 millones. Esos ahorros del viejo realmente son tan pocos. Soltó la tarjeta, que flotó suavemente hacia abajo, mi corazón cayó con ella. Hermana, saliste con Elliot, ¿verdad? Sabes lo valiosa que es su identidad. Esperas que me compre por solo 2 millones. Ella abrió los brazos, girando elegantemente. ¿Sabes cuánto vale este cuerpo? 5 veces 2 millones. Abrió la palma, sosteniéndola ante mis ojos. Di un paso atrás, mi cintura golpeó el mueble del bar, el dolor irradiando por mi costado, pero no podía ahogar la desesperación y la impotencia dentro de mí. Esto era un callejón sin salida. Habían bloqueado todas las posibles rutas de escape. Elliot abrió la puerta, y la estudiante corrió hacia él, abrazándolo alrededor del cuello. Me dijiste que no viniera, y ahora tengo que limpiar tu desastre. Sus palabras sonaban descontentas, pero había indulgencia debajo. Sonreí amargamente. Regístrala por cualquier grabación, destruye su teléfono, ordenó por encima del hombro. Me di cuenta de lo que estaba pasando y traté de salir corriendo. El guardaespaldas que entró con él me agarró del hombro. Me arrebataron el teléfono, lo rompieron en el suelo, lo pisotearon 2 veces, luego lo levantaron y lo arrojaron dentro de un vaso alto sobre la mesa. Una mano ruda me tocó, sin perdonar siquiera mi sujetador o ropa interior. Luché con fuerza, desesperada por escapar de esta humillación. Todo fue en vano. Me hundí en el suelo, los botones de mi camisa saltaron, el cabello desordenado, la falda rota, y todo en mi bolso esparcido por el piso. Elliot salió sosteniendo a la estudiante cerca. Todo lo que dejaron atrás fue el desastre, y mi corazón, lleno de heridas. Mi madre y yo vendimos todo lo que teníamos y corrimos innumerables recados, pero no había a dónde acudir. Cuando mi madre quiso enfrentarse a Elliot, la detuve con un gesto de cabeza. Mamá, es inútil. Sería solo otra ronda de humillación. Ella me acarició la mano suavemente. Cynthia, ya has sufrido suficiente. El día del veredicto, mi padre estaba en el asiento del acusado, derrotado y con los ojos vacíos. Cuando el juez finalmente pronunció 10 años de prisión, mi padre volvió a la realidad, ignorando todo para bajar del asiento del acusado y golpearse la cabeza contra la pared frente a él. Papá. Maurice. Cuando mi madre y yo corrimos, él luchó por abrir la boca pero solo pudo murmurar en silencio. Sabíamos que quería decir, no lo hice. Mi madre y yo asentimos fervientemente mientras sus ojos se cerraban lentamente. Entonces vi que las rodillas de mi madre cedieron, y ella cayó en un charco de sangre. Mamá. Mamá. Grité, mirando a mi alrededor desesperadamente por ayuda.
En mi visión, una figura familiar pasó, entrando a la luz brillante del sol fuera del juzgado. Mientras yo caía en una oscuridad sin fin. 5 años después, me encontré nuevamente en esa misma sala privada. Ascher me había pedido que lo recogiera. Las mismas luces rojas y ambiente decadente. Me sentí físicamente nauseabunda. La pesadilla que tanto traté de olvidar regresó con fuerza. Después del fallecimiento de papá, mamá tuvo un derrame y quedó paralizada, incapaz de moverse o hablar, su único signo de vida era el parpadeo ocasional de sus ojos. En línea, la gente lanzaba insultos a papá, llamándolo sinvergüenza y acusándome de ser promiscua. Parientes, amigos, vecinos me evitaban como si llevase una infección. Apenas logré instalar a mamá en el hospital y manejar el funeral de papá. Finalmente, tomando aire, me desmayé. Cuando desperté, me esperaba una peor noticia: estaba embarazada. Amaba a los niños, pero entonces, no tenía capacidad de criar uno. Reservé un aborto y después de pagar la cuota, solo me quedaban $5 en la cuenta. El único activo restante era la casa de mis padres, y mamá aún necesitaba costosos cuidados médicos. Sentada en un banco del hospital, mirando el cielo azul y algún que otro pájaro que pasaba, pensé profundamente, pero parecía solo un pensamiento fugaz. Podía encontrar al padre biológico del niño. Si no podía sobrevivir, ¿qué valía la dignidad? Me arrodillé ante Ascher. Ascher, solo necesito 300.000, solo 300.000 al año. No es más que el precio de una de tus comidas. Pero prefiero comer una comida. ¿Tienes buena comida? Ascher sonrió cruelmente. Haz lo que quieras. ¿Sabes a lo que me refiero? Lo miré con desesperación imprudente. Hizo una pausa, luego rió hasta que sus lágrimas brillaron en sus ojos. Conserva al niño. Su risa se desvaneció, reemplazada por una seriedad que nunca había visto. En ese momento, estaba confundida. Amenazarlo con el niño para conseguir dinero, pensé que nunca me dejaría quedármelo. Para él, yo no era más que una hormiga. Mis amenazas no lo afectaban en absoluto. Ascher me apoyó durante 5 años, no, para ser precisa, 3 años. Para el 4.º año, tenía un ingreso estable y dejé de pedirle dinero. Parecía haber olvidado los 300.000. Si quería algo, venía a buscarme, de lo contrario, éramos desconocidos. Excepto que después de venir, me quedaban moretones que tardaban días en sanar, pensé que manejé bien la situación. Conservé la casa, di a luz a Beckett, y construí un ingreso estable. Sonó la llamada urgente de Ascher, y me enderecé, abriendo la puerta. La sala privada quedó en silencio por un momento. Ascher bajó el teléfono. ¿No quieren ver a quién mantengo en mi jaula dorada? Capté un destello de luz aguda en sus ojos, pero sus palabras estaban dirigidas a la persona en la esquina. Seguí su mirada. Era Elliot. El hombre que me había dado el amor más profundo y el dolor más intenso. Reencontrándonos después de 5 años, tristemente, estaba lejos de estar tranquila. Vamos, ¿qué estás esperando? La voz de Ascher tenía un filo de tensión inexplicable. ¿Cynthia? ¿Por qué eres tú? Elliot, ¿no es esa tu prometida? Ascher, lo hiciste a propósito, ¿verdad? ¿Ven? Ahora todos se conocen. He vuelto. Se levantó y abrazó mi cintura con posesión mientras se dirigía hacia la puerta. Detrás de mí se escuchó el agudo sonido de vidrio rompiéndose. Me volteé y vi, en el rincón oscuro, lo que parecía Elliot aplastando una copa de vino en su mano. ¿Qué miras? Vámonos. Esa noche, Ascher inusualmente se abstuvo de usar sus juguetes favoritos, pero fue tan feroz y hambriento como un lobo famélico. Para cuando la tormenta finalmente pasó, estaba completamente agotada. Medio dormida, sentí un beso rozar mi sien. Después de recoger a Beckett del jardín, Elliot estaba apoyado en el capó de mi auto, ambas manos sobre la cubierta del seguro, mirada oscura y feroz. Fingí no reconocerlo, abrí la puerta del auto, me senté en el asiento del conductor y toqué la bocina.
Él se dio la vuelta, mirándome a través del parabrisas. Toqué la bocina varias veces más, sintiendo como surgía una rabia asfixiante dentro de mí, atrapada, incapaz de liberarla o reprimirla. En un momento, incluso consideré estrellarme imprudentemente contra él. Pero no pude. Salí del auto y me puse frente a él, frunciendo el ceño. Extendió su mano, pero la bajó a menos de 1 centímetro de mi frente. Aléjate de él. Sus ojos eran fieros, pero su voz llevaba una súplica desesperada. Miré su rostro aún apuesto. ¿Lo odiaba? Sí, lo odiaba. Pero no era lo suficientemente fuerte para castigarlo aún, así que solo me dejé llevar. Aléjate de él. Eres mi esposa. Su enojo estalló ante mi mirada vacía, su voz se agudizó de repente mientras me agarraba de los hombros y me sacudía. Mareada, me cubrí la boca y me incliné para vomitar. Cuando levanté la vista nuevamente, su rostro estaba lleno de incredulidad. Te he disgustado. Luché contra las náuseas y fijé la mirada en él. O te alejas, o tomo un taxi. Justo al estacionar el auto, recibí una llamada de la madre de Ascher. Quería reunirse en un café cercano. En los 5 años que había estado con Ascher, nunca conocí a ninguno de sus amigos, y mucho menos a su familia. Hace 2 años, después de empezar a ganar mi propio dinero, le dije que quería terminar. Rechinó los dientes y siseó: cuando me necesitas, suplicas. Cuando no, me echas. ¿Crees que eso es posible? Esa noche, las marcas en mi espalda eran peores que nunca. Ahora, no tenía idea de cómo su madre me había encontrado. Pedí un café y lo removí distraídamente. Llegó pálida y alterada, como si hubiera venido con prisa. Antes de sentarse, me entregó un montón de fotos. Las primeras las reconocí, eran las mismas que había visto en la boda hace 5 años. El resto mostraba a Ascher entrando y saliendo de mi casa, fotos diarias mías, incluso imágenes del jardín de Beckett. Di una sonrisa amarga, viejas heridas se reabrieron. Cerrando las fotos, la miré y esperé a que hablara. ¿Eres la nuera de la familia Elliot? Más o menos entendí lo que quiso decir, pero no sabía cómo responder. No esperó respuesta y continuó. No estuve allí ese día, pero luego me enteré. La que te acosó fue Ascher. Ha estado contigo todos estos años. El niño es suyo. Una serie de preguntas rápidas que no sabía por dónde empezar a responder. Además, no parecía estar allí para acusarme. Tía, no se preocupe. Nunca quise nada con Ascher. Ese periodo fue demasiado difícil, solo recurrí a él porque no tenía otra opción. No, malinterpreta. Tomó una taza de la mesa y dio un gran sorbo, café negro sin azúcar, y frunció el ceño por su amargor. Casi me río, la ansiedad que sentí al responder su llamada desapareció. Ascher es el bastardo que te arruinó. Acabo de enterarme. Si lo hubiera sabido antes, lo habría golpeado. Puedes perdonarlo. El niño ya es grande, deberías perdonarlo. Ella se apresuró a explicar. Tía, en realidad le estoy agradecida. Entonces cásense. Prepararé la boda. Me reí y lloré a la vez, a punto de responder cuando una voz fuerte sonó desde la entrada del café: Mamá, ¿qué haces? Siguiendo la voz, Ascher irrumpió, empapado en sudor. Hiciste algo terrible, acosando a esa chica. La tía se levantó y lo abofeteó fuertemente. Ascher miraba sospechosamente entre ella y yo. ¿No viniste aquí a causar problemas para ella? Se rascó nerviosamente el cabello. Tú, ocultando cosas cuando tu hijo ya es tan grande, ¿qué tan correcto es eso? La decepción de la tía era palpable. Ascher sonrió tímidamente y me estrechó más al sentarse a mi lado. Mamá, ¿de dónde salieron esas fotos? Recogió las fotos de la mesa. Fueron enviadas por mensajería, e incluso dejaron el número de Cynthia. Por eso corrí aquí a buscarla. Ese bastardo de Elliot, ¿qué intención tiene? Lo miré con desconfianza. Solo él tiene estas fotos.
Si no es él, entonces ¿quién? Parecía incómodo. Mamá, deberías irte a casa ahora. Te explicaré todo después. ¿Estás bien? No molestes a esa chica. La tía reprendió nuevamente, luego volvió a mirarme. Cynthia, te invitaré a salir otra vez algún día. De repente, las lágrimas brotaron dentro de mí. Me había armado, preparada para pelear, solo para derrumbarme ante tanta ternura y amabilidad. Después del derrame de mamá, siempre recordaba sus palabras, mantener la cabeza en alto y no importar el chisme. Aún así, anhelaba ser tratada con suavidad. Al ver mis lágrimas fluir libremente, Asher parecía impotente, torpemente manipulando pañuelos y agua, torpe pero adorable. Sonrió, dejó la taza y los pañuelos, y me abrazó. A través de su hombro, vi a Elliot parado silenciosamente fuera de la ventana, con una sombra en sus ojos que no podía descifrar. Asher comenzó a visitarme más seguido, pero pasaba menos noches. A veces, pasaba todo el día conmigo los fines de semana. Cuando estaba ocupada, cuidaba a Beckett. Al principio, Beckett apenas le prestaba atención, pero gradualmente comenzó a llamarlo tío, con cariño. Cuando estaban solos, Asher a menudo parecía dudoso, como si quisiera decir algo pero se contuviera. Supuse su conflicto interno, yo esperaba que tomara una decisión. La siguiente llamada de Elliot llegó un mes después. Fui a recoger a Beckett del jardín, pero la maestra dijo que Beckett había sido llevado por su padre. Frustrada, le grité a la maestra, Beckett no tiene padre. Su padre se fue, ya se lo dije antes. Tenía su certificado de matrimonio y dijo que era la primera vez que venía a recogerlo. Tenía miedo de que no le creyera. ¿Certificado de matrimonio? 1000 maldiciones cruzaron mi mente. Justo entonces, sonó mi teléfono. Estoy en el parque con el niño. Ven, la voz de Elliot llegó por el teléfono. Voy en camino. Espérame ahí, grité al receptor. Cuando llegué, Beckett disfrutaba felizmente del carrusel. Niño tonto, vendido sin saberlo. Acaricié su pequeña cabeza. Elliot estaba cerca, observando en silencio a Beckett reír en el carrusel, como perdido en algún recuerdo. Si nuestra boda hubiera salido como planeamos, el niño tendría más o menos esta edad ahora, murmuró en voz baja al cruzar mi mirada. Yo resopló, ignorándolo. El pasado era demasiado insoportable para merecer ser recordado. Solo deseaba no volver a verlo nunca más. Cynthia, probablemente olvidaste que todavía eres mi esposa. Su voz subió abruptamente, con una sonrisa vengativa, igual que cuando solía atormentarme. Sacó un cuadernillo rojo de su bolsillo y me lo entregó. Era nuestro certificado de matrimonio. Recordé que nos habíamos registrado antes de la boda. Ese día en la oficina civil, me levanté temprano, preocupada por mi rostro y cabello, decidida a usar mi maquillaje más impecable y calculado. Pero un desastre tras otro siguió, y olvidé por completo el certificado. Al mirar a la chica sonriente que alguna vez fui, todo lo que sentí fue amarga ironía. Ese juego de amor construido sobre el engaño ya me había costado demasiado. Entonces busquemos tiempo para divorciarnos, dije, devolviendo el folleto. No me divorciaré de ti. Elliot, no sé por qué sigues apareciendo frente a mí. Creo que tu venganza ya ha sido suficiente. Aunque tu hermana realmente haya sido lastimada por mi padre, él hace tiempo se convirtió en cenizas. Mi madre aún yace postrada, y apenas he salido del barro. Creo que es suficiente. Realmente no quiero verte de nuevo, ni siquiera un poco. Si tuviera poder, te arrancaría en pedazos y te daría a los perros. Pero no lo tengo, así que lo soporto. Pero incluso un perro acorralado saltará la pared. No me presiones. Observé su rostro desvanecerse lentamente, con rojo alrededor de las esquinas de sus ojos. Abrió la boca, trató de hablar, pero no salió ningún sonido. Llamé a Beckett y lo abracé, lista para irme, cuando Elliot agarró mi hombro. Me giré hacia él, deteniéndolo antes de que pudiera decir palabra. No derrames tus mentiras sobre amarme.
Si me amaras, merecerías lo que viene. El cuchillo que clavaste en mi corazón con amor ha vuelto como un boomerang. Sentí que su agarre en mi hombro se aflojaba, luego se apretaba otra vez. ¿Por qué Asher Feng puede hacerlo? Él fue quien te violó esa noche. Prefieres aduladorlo antes que venir a mí. Al menos él no era tan despreciable como tú. Me intimidó pero nunca mintió. Además, no fue esa noche tu trato con él. Al final, fuiste tú quien me entregó, tu esposa, a él. Soltó mi hombro, dio unos pasos atrás, se recostó contra un árbol y cubrió su rostro con las manos. Una cruel satisfacción fluyó en mí. Elliot, yo era impotente, pero tú me entregaste el cuchillo tú mismo. Cuando tengas tiempo, llámame. Iremos a la oficina de asuntos civiles. Levantó la cabeza de sus manos. ¿No tienes miedo de que le haga algo a tu madre o a Beckett? Inténtalo si te atreves. Casi llegando a casa, Asher Feng llamó. ¿Dónde estás? ¿Por qué no has regresado aún? Algo pasó. Su voz era urgente, y escuché el sonido de una silla siendo pateada. Fuimos al parque de diversiones. Ya casi llegamos. Abajo, vi a una figura paseándose. Al verme, rompió a correr rápidamente. Tomó a Beckett de mis brazos sin esfuerzo, apoyándolo en su hombro, provocando carcajadas de Beckett. Su otro brazo rodeaba mi hombro. ¿Por qué tardaste tanto? Beckett montó el carrusel un rato. No tenía intención de mencionar a Elliot. Después de cenar, Beckett se fue a dormir temprano. Cuando terminé de lavar los platos, me jaló al sofá y me miró, dudando varios intentos antes de hablar. No dije nada, esperando. Respiró hondo y finalmente decidió, Cynthia, casémonos. Estaba esperando que primero me dijeras adiós. Reí suavemente. Eso es demasiado. ¿No he dejado mis sentimientos suficientemente claros últimamente? Las fotos, fue mi culpa. Lo lamenté después. Me avergonzaba enfrentar a Beckett y a menudo enfrentarme a ti. Al principio, realmente pensé que odiaba a Beckett, pero viendo cómo se comportaba con cautela, supuse que solo era miedo. Ese bastardo Elliot me engañó. Solo dijo que encontró a alguna chica. Pensé que era alguien del KTV, no tú. Al ver mi incredulidad, se puso un poco nervioso. De verdad, no mentí. ¿No me crees? Lo haré que te enfrente. Está bien, hazlo. Se veía incómodo. Solo él sabe de mi fetiche especial. Nunca esperé que ese bastardo lo usara contra mí. Desde que entraste en mi vida, no he buscado a nadie más. A veces no puedo evitar ser un poco brusco. Seré más cuidadoso de ahora en adelante. Al ver mi mirada desdeñosa, añadió tímidamente, si es demasiado, lo compensaré después. ¿Está bien? Después de estar juntos, entendí un poco sus preferencias sexuales. Mi piel es delicada, fácilmente marcada por un toque ligero, lo que solo estimulaba más su deseo. Así que no creí ni una palabra de sus promesas. Por suerte, la mayoría del tiempo solo parecía insoportable. ¿Por qué decidiste hablar de repente? Te vi dudando durante días. Bromeé. No podía decirlo. No podía adivinar lo que estabas pensando. Pensé que mientras te quedaras aquí, estaría bien. Pero ese bastardo Elliot volvió, y estoy preocupada. Además, mi madre sigue insistiendo en ver a su nieto desde que se enteró de Beckett. Es molesto. Ah, y la última vez Elliot probablemente quería que mi madre te causara problemas, pero definitivamente no esperaba lo diferente que es mi madre de la suya. Básicamente es mi arma secreta. Jaja. Le lancé una mirada lateral, todavía tratando de molestarlo. Cariño, ¿estás de acuerdo, verdad? Mañana iremos a registrar el matrimonio. Tú eliges la fecha, mi madre se encargará de la boda. Hablaremos de eso después. Me giré y me dirigí al baño. Desde que aclaramos las cosas, Asher se ha soltado por completo, apareciendo en mi casa todos los días con la excusa de pasar tiempo con Beckett.
La orgullosa máscara del hijo mayor desapareció, me sigue como un husky juguetón, a veces pidiendo abrazos, a veces besos, sosteniendo mi mano cuando salimos, rodeándome con los brazos cuando regresamos. Incluso me lamé la cara, diciendo que ha querido esto por mucho tiempo. Estoy completamente harta pero impotente para detenerlo. Peor aún, realmente perforó varios condones con una aguja. Al mirar las líneas positivas en el test, me sentí completamente indefensa. Él sonrió tontamente. Cásate conmigo, ahora mismo, o no te entrará el vestido de novia. Soy increíble. Le di en el blanco a la primera, y planeaba perforar unos más. Sí, claro. ¿No hemos pasado suficiente este mes? Ignoré sus travesuras y llevé a Beckett al hogar de cuidado para visitar a mamá. Pasaron 5 años, y su condición física había empeorado seriamente. El doctor me dijo que me preparara mentalmente. Tomé su mano y me incliné sobre su cama. Mamá, me voy a casar. Es con alguien que conociste hace mucho tiempo. También es el padre de Beckett y nos trata bien. No te preocupes. Mamá, me dijiste que mantuviera la cabeza en alto. Lo he hecho. Nada del pasado puede lastimarme ahora. Vi una lágrima deslizarse de su ojo y desaparecer en la almohada. Lo siento, nunca tuve la fuerza para hacer justicia a quien incriminó a papá. Beckett giró y corrió hacia ella. Abuela, recupérate pronto. Te recitaré un poema. Le sonreí, este pequeño también es mi fuente de fuerza. Llamé a Elliot, me invitó a encontrarnos en un café. Me senté nuevamente en el mismo asiento, mirando mi reflejo en el vidrio, perdida en pensamientos. Cuando volví en mí, él estaba de pie a mi lado, observándome. Vamos a la oficina de asuntos civiles, dije. Tan pronto. ¿Quieres casarte con Ascher? No lo permitiré, no lo haré. Silbó bajo pero con fuerza. Tomé un sorbo de café y no dije nada. Él también te lastimó y fue abusivo. Vaya, sabes mucho. Forcé una sonrisa amarga. Sus ojos se desviaron brevemente antes de que él también tomara un sorbo. Noté que su mano temblaba al sostener la taza. Elliot, pensé que habíamos resuelto esto la última vez. Déjame decirlo de nuevo, las heridas en mi cuerpo sanarán, pero las del corazón nunca. Así que nunca te perdonaré. Los muertos no pueden vivir de nuevo, y los corazones rotos nunca se reparan. El corazón que una vez te amó está muerto, completamente muerto. Cynthia, me equivoqué, lo lamento profundamente y trato de enmendarlo. Si no puedo pagar en esta vida, tal vez en la próxima, entonces tú podrás herirme en su lugar. Pero nunca aceptaré un divorcio. Probablemente ese sea el único lazo que queda entre nosotros, y no permitiré que desaparezca. Mientras viva, quiero que sigas siendo mi esposa. Vi una lágrima caer en su taza de café. Él bebió, fingiendo no notarlo. Haz lo que quieras. Me levanté y me fui. No vi que después de que me fui, él miró largo y fijamente mi espalda mientras me alejaba, como intentando ver el fin del tiempo mismo. Le conté a Ascher sobre el certificado de matrimonio. Se enfureció, prometiendo destrozar a Elliot pedazo por pedazo. Contuve su furia señalando mi vientre. Inmediatamente se calmó. Kia se entregó por completo a preparar la boda. Cada vez que alguien mencionaba el pasado, respondía, ya tengo 2 nietos. Cuando la melodía familiar sonó de nuevo en la boda, dudé un momento antes de avanzar. Ascher me enlazó firmemente el brazo y salimos juntos. Los votos, el intercambio de anillos, el beso, todos los pasos ensayados fluyeron sin interrupción. Al mirar hacia arriba, parecía ver la sonrisa orgullosa y satisfecha de mi padre. De repente, vi una figura familiar entre la multitud. Ascher, llamé ansiosa a la persona a mi lado. Él siguió mi mirada y su expresión se ensombreció de inmediato, aunque no dejó de darme una mirada tranquilizadora mientras me guiaba. Elliot empujaba la silla de ruedas de mamá al borde de la multitud. Mamá. Me agaché rápidamente a su lado para revisar su condición. Su complexión lucía mejor que antes.
Cuando llamé su nombre, sus ojos parpadearon ligeramente. ¿Por qué trajiste a mamá aquí? Miré a Elliot y pregunté. Ella quería verte con tu vestido de novia. Una leve sonrisa curvó sus labios. Maldito. Asher le dio un puñetazo en la mandíbula. Obviamente había escuchado que Elliot la llamó mamá. Lo aparté rápidamente. Basta, todos están mirando. Llevemos a mamá de regreso. Parece estar bien, debería estar bien. Te encargarás de mí después, gruñó Asher a Elliot. Yo también quería ver a mi esposa con su vestido de novia, escuché murmurar suavemente a alguien. Después de la boda, Beckett y yo nos mudamos a la casa ancestral de Asher. Beckett se convirtió en el centro de afecto de todos y era aún más feliz. Bajo los constantes ataques alimenticios de mi suegra, engordé rápidamente. Frotando la suave carne de mi vientre, Asher bromeaba diciendo que así se sentía mejor. Lo pateé de la cama, y él seguía gritando que tuviera cuidado de no lastimar al bebé. Cuando la pancita se hizo visible tras más de 4 meses, mamá mostró una mejora notable. Durante una visita con Beckett, ella intentó abrir la boca y llamó mi nombre, Cynthia. Las lágrimas fluyeron sin control, había esperado tanto tiempo para escuchar esa palabra. Un mes antes de la boda, llegó un nuevo especialista al hospital. Tras discutir con él, el plan de tratamiento de mamá se ajustó, y parecía estar funcionando. Llevé a Asher a la tumba de papá. Le conté sobre la recuperación de mamá, sobre que Beckett quería ser maestro como él, sobre cómo Asher estaba bien y que no se preocupara por mí. Una brisa suave rozó mi oído, como si la mano de papá acariciara mi cabello. Cuando el bebé tenía 6 meses, la policía me llamó, diciendo que la estudiante que acusó a papá había confesado. Admitió que lo había incriminado por resentimiento porque papá la había disciplinado en clase. La policía preguntó si quería presentar cargos por falsa acusación. Negué con la cabeza. Emitieron un anuncio público en nombre de la Oficina de Seguridad Pública. Aquellos que habían insultado el nombre de papá en línea republicaron el anuncio, disculpándose por sus juicios erróneos. Mi propio post en Weibo tras el incidente de las fotos también fue republicado por quienes me culpaban, todos ofreciendo disculpas. Aún recuerdo el contenido de ese post, las fotos me mostraban, pero ya había perdido la conciencia en ese momento. Yo también fui víctima. Los únicos que deberían sentir vergüenza no son yo. El día que nació el niño, Asher lo sostuvo en silencio, un silencio inusual en él. Cuando le pregunté qué pasaba, dudó antes de decirme que Elliot se había suicidado. Conduciendo un SUV, chocó la baranda y cayó por un acantilado. Cuando los rescatistas abrieron la puerta del coche, ya estaba sin vida. Los doctores dijeron que su salud había estado fallando durante años. De todos modos, no le quedaba mucho por vivir. Después de todo, solo era un conocido, su voz se volvió pesada con resignación. Recordé lo demacrado que lucía las 2 últimas veces que lo vi y me sentí algo aturdida. Cuando Beckett cumplió un mes, recibí un sobre con mi nombre en la escritura que conocía demasiado bien, para Cynthia, personal. Dentro había 2 colgantes de jade tallados como un pequeño tigre y un pequeño caballo, un anillo. Exactamente el que debía darme en nuestra boda, y una carta arrugada, obviamente redoblada. Cynthia, no sé si abrirás esta carta, pero sinceramente espero que lo hagas. Cynthia, te amé. Por favor, créeme. Nunca esperé que mi suegro fuera tan despiadado. Solo quería que pasara algunos años en prisión para finalmente poder dejarlo ir, para que pudiéramos reconciliarnos. Cuando murió, mi único sentimiento fue miedo, sabía que nunca volverías a venir a mí. Después, comencé a tener pesadillas, mares interminables de sangre por los que luchaba. Así que, ves, Cynthia, el destino no perdonó a nadie. Hace tiempo estoy en el infierno. Cynthia, pensé en amenazarte con tu suegra y Beckett para que vinieras conmigo, pero tenía demasiado miedo. Sabía que preferirías luchar hasta la muerte antes que dejarme. Cynthia, Asher es un bastardo. Me echó toda la culpa, y aún así logró casarse contigo con la conciencia limpia. Estoy tan celoso que me está volviendo loco. Cynthia,
Si puedes perdonarlo, ¿por qué no puedes perdonarme a mí? ¿Por qué eres tan cruel solo conmigo? No puedo soportar verte casarte y tener hijos con él, mientras yo nunca te tuve, ni siquiera hasta la muerte. Cynthia, el único consuelo que tengo es que fuiste mi esposa hasta el final. Su escritura se volvió cada vez más errática hacia el final, algunas palabras borrosas e irreconocibles. Pude captar aproximadamente la turbulencia con la que escribió esa carta. Guardé todo cuidadosamente en el sobre y lo coloqué en el cajón más profundo de mi tocador. Cuando Beckett y los demás crezcan, tal vez les cuente una historia largamente enterrada.